hermanos, estamos nuevamente un día más reuniéndonos para poder compartir este estudio de la palabra de Dios, este tiempo precioso en el cual podemos entrelazarnos para ir todos a conocer más y más de la estadía de nuestro amado Salvador Jesucristo cuando estuvo entre nosotros. Estamos ahora en Mateo 2, estamos en ese momento trascendental en el cual vamos a determinar que unos magos buscan al rey de los judíos. Unos magos han visto una estrella en el oriente y buscan al Salvador, al rey del pueblo judío. Qué interesante es llegar a este momento, después que hemos visto toda la secuencia del hecho de José con María, cómo él lo quería dejar en secreto, porque él era un hombre justo, noble, no quería que María pasase la ignominia de ese rechazo, de esa estigmatización sobre el hecho que ella estaba encinta, y todo lo que vimos la semana pasada a través de cómo nos plantea Mateo el acto de nacimiento de Jesús, cómo Jesús a través de su nombre nos salva de todo pecado, pero a la vez también nos trae la presencia de Dios en nosotros a través de Emmanuel, que es Dios en nosotros. Y en nombre de Jesús, que es el Salvador, Él nos salva con su venida. Qué interesante es la perspectiva, como nos muestra Mateo, este hecho de haberse concebido, de haberse gestado por obra del Espíritu Santo en la venida del Salvador. Amados hermanos, es un tiempo precioso este estudio del libro de Mateo, en el cual estamos ya en el capítulo 2. Vamos así, pasito a paso, despacio, tratando de cada día absorber y alimentarnos, analizar cada vez más la porción de la palabra de Dios, porque eso va a producir una bendición en nuestras vidas. Es el propósito de este estudio. No estamos ya aprendiendo textos, porque hemos aprendido una buena cantidad de textos durante este tiempo de estudios. Podríamos decir cerca de 80, 90 textos, ¿no? Textos preciosos que ha ido sumándose en cada secuencia, en cada segmento de los años pasados que hemos estudiado. Ahora es el tiempo de poder visualizar y ver de una forma muy cercana el advenimiento, la llegada de Jesucristo, cómo estuvo en nosotros. Qué interesante se torna esto. Vamos a orar, hermano, vamos a tener un tiempo de oración, así que te pido, por favor, que cierres tus ojitos, incline tu rostro y nos dirijamos a Dios. Padre amado celestial, te damos gracias, Señor, por este momento de poder llegar a este estudio. Juntamente conmigo, Señor, cada uno de tus hijos y de tus hijas que están dispuestos, Señor, a meditar, a aprender más de ti, Señor, más de este tiempo que tenemos contigo a través del libro de Mateo. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos a que este estudio se nos quede, Señor, nos sirva ese nutriente, ese alimento espiritual que viene de tu palabra. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amado hermano, te invito a abrir tu Biblia y a ubicarte en el libro de Mateo, en el capítulo 2. Y como siempre lo venimos diciendo durante todos estos años, es muy importante que tú tengas tu Biblia, que tengas tu cuaderno de notas, tu lapicero, para que apuntes algún texto, para que puedas marcar algo y puedas soslayar algo que va a ser importante. Vamos a leer. Cuando Jesús nació, estoy leyendo Mateo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judá, en día de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La palabra de Dios nos describe acá
que vinieron del oriente unos magos, vinieron unos magos, y la palabra magos aparece acá, que es traducida del griego como magoi, pero en realidad eran hombres sabios, eran personas muy capacitadas. La palabra mago viene, como te digo, por el hebreo de la terminología magoi, que viene a significar como magos, pero estos eran personas muy capaces que venían del oriente, presumiblemente de Persia. Eran personas de mucho conocimiento, muy capaces, que tenían cierto rango. Se presume que eran como una especie de sacerdotes persas, pero eso no está sustentado de una manera categórica. Ubicándolo en ese contexto se presume, por eso dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, ya ha nacido Jesús en días de rey Herodes. ¿Por qué es importante soslayar esto? Que en los días de rey Herodes estaba gobernando Herodes el Grande, en ese momento, allí en Jerusalén. Él era un rey de sobrenombre, porque él estaba sustentado por el Imperio Romano, que tenía dominio en ese momento, y era que él tenía esa vigencia, esa autonomía que se la daba el Imperio Romano, que el pueblo judío estaba sojuzgado por ellos. ¿Me entienden? Entonces, es por eso es importante, pero acá nos resalta una palabra, que vinieron del oriente, por eso se presume que era de Persia. A Jerusalén unos magos que venían con ese compromiso de buscar al nuevo rey de los judíos, ¿no? Ellos, hay que recalcar que estos magos emprenden un viaje de una tierra muy lejana, de una tierra que está a cientos de kilómetros de ahí, y estos hombres por eso se determina que eran personas muy estudiosas, que entendían y comprendían la presencia de Dios, y son impactados por esta estrella que los guía. Eran eruditos en la materia, entonces ellos entienden que esto va más allá de sus conocimientos, y son tocados y se ven comprometidos en esta búsqueda del nuevo rey. De repente, para otros que no tenían ese conocimiento, que no estaban rodeados de ese poder que te da el estar en autoridad, estar bajo un gobierno, tú no puedas hacer esto. Pero eran personas que no se detuvieron en la distancia, no está muy lejano, no, vamos a dejar nuestro reino donde tenemos poder, tenemos ciertos privilegios por ver algo. No, ellos entendían que eso iba más allá, que estaba sobre aquello que ellos todavía no entendían claramente, pero que esto era algo que venía de un ser superior, y era de Dios. Estos no eran del pueblo judío, no eran del pueblo escogido, eran del oriente, y de acuerdo en ese contexto histórico, en el oriente se está presumiendo por eso de Persia. Pero mira lo que dice el versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eran unos hombres sabios, pero que ellos habían visto la estrella en el cielo y habían sido impactados. Una persona normal que no tiene este conocimiento, que no tiene esta sabiduría, lo ve como algo extraño, pero estos eran personas muy estudiosas,
cuando sucede esto, eran personas que eran constantes, que eran en que ellos ven esa estrella y son impactados y se dejan guiar por la estrella. Pero mira la palabra cómo está acá, cómo está fraseada. Mira, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, esta revelación de esta estrella les había mostrado, les había revelado a través no sabemos de qué, pero dice acá, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿De dónde viene este conocimiento? ¿Cómo ellos sabían que había nacido? ¿Cómo ellos sabían que había un rey que había nacido, que era el rey de los judíos? Esto tenía que ser una revelación de Dios que estaba usando a estos hombres. Nunca más se vuelve a saber de ellos. No se sabe si eran 2 o 3. Se dice, eran unos magos del oriente. Acá se presume, en nuestra sociedad actual, que son Melchor, Gaspar y Baltasar. Hasta saben los nombres y saben que eran 3. Se presume que eran 3, se especula por los presentes que trajeron para adorarle al rey de los judíos, a Jesucristo. Pero no se sabe a ciencia cierta. La Biblia no dice eso. Lo que sí aclara, dice acá, mira, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hemos visto. O sea, había momentos, al decirte hemos visto o vemos, que significa constante, hemos visto es en el futuro, que nos está indicando que no era constante. Ellos vieron, recibieron esta revelación, recibieron este conocimiento que venía de Dios, del nacimiento del rey de los judíos, y a pesar que no la siguieron viendo la estrella, pero presumían por dónde la habían visto y comenzaron a seguir, no se detuvieron, fueron constantes. Ellos tenían que ser constantes. De repente hubo momentos en que ya no estaba la estrella, pero ellos seguían siendo guiados por Dios. Esto les tomó mucho tiempo. Antes todo se hacía a lomo de animal, con una geografía agreste, donde los días se sumaban. No nos dice cuánto tiempo les tomó el venir desde el oriente hasta Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Porque ellos van a la capital, que en ese momento era del pueblo judío, donde supuestamente estaba el rey que entre comillas simbolizaba al rey del pueblo, pero en realidad el que tenía el poder, el dominio eran los romanos. Pero sigamos, mira lo que dice: oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Mira, llegan a la presencia de Herodes. Tienen que haber sido personas, estos magos, que trascendían, que venían con un séquito que era notorio. No eran pues 13, supuestamente unos extraños, unos magos. No, venían con un séquito que le precedía para ser recibidos por el rey Herodes. ¿Me comprendes? Mira cómo la secuencia nos induce a pensar que no eran, y que toda su ornamenta, toda su estructura, toda su vestimenta hablaba de autoridad, hablaba de posesión, de dominio. Entonces son recibidos por Herodes, y dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Detengámonos un momento en este texto. Oyendo esto, o sea, ellos llegan y preguntan, y esta búsqueda lo lleva ante el rey Herodes, y él escucha esta pregunta: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, o sea, le causó, es cuando tú te turbas, algo te nubla, algo, escuchas algo y te saca de tu concentración, y dice que no solamente él, sino todo el pueblo.
O sea, toda la gente que había escuchado esto. Allí había muchos que eran conscientes de esta realidad. Había mucha gente, sobre todo la gente del pueblo, que esperaba un Salvador que lo librara de los tributos impuestos por Herodes y a través de él el Imperio Romano, porque Jerusalén estaba rodeada de un séquito de cierta realeza que no sentía la necesidad, el hambre, pero el pueblo sí, pero muchos de ellos al escuchar esto, que ha nacido un rey, avivó el deseo de poder encontrar ese Mesías, ese Salvador que los sacara a ellos de esa opresión, de ese dominio de una nación extranjera, de un rey puesto entre comillas, que simplemente era el que se encargaba de coger el tributo para el Imperio Romano y una parte que daba para sus séquitos, para sus seguidores, para que todo se mantuviera en paz, para que no haya rebelión. Por eso tenemos que entender que toda la gente se turbó. Hubo gente que dijo, el Mesías, esperaba eso, como hubo gente que vio que su realidad, sus privilegios se podían soslayar, se podían cortar con la llegada de este rey de los judíos. Eso es lo que está diciendo cuando dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, ¿qué hace Herodes? ¿Cuál es su reacción al escuchar esta palabra? Mira lo que hace Herodes, mira lo que nos dice el texto en el versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá. Y hay un punto y coma, y ahí explica, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. O sea, apacentará significa que guiará, que regirá, que dominará, que direccionará a su pueblo. Ese era el Salvador. Es por eso que hubo mucha gente que se turbó, hubo mucha gente juntamente con Herodes, que vio que la posición de un pseudo rey que él tenía ahí se podía ver conmovida, podía ser sacado de su posición. Entonces, él agarra y convoca, reúne a los principales sacerdotes. ¿Te das cuenta? A la gente que sabía las escrituras, a los escribas, a los que estaban siempre en la traducción de las escrituras, de las profecías, que sabían. Él reúne a los principales, a los que eran más eruditos. ¿Se das cuenta? Les pregunta dónde había de nacer. Y ellos le responden, en Belén de Judá. Porque está escrito, o sea, hay una profecía sobre esto. Hay una profecía y esta está acá, hermano. Toma nota, en Miqueas 5:2. Vamos un ratito a Miqueas, después volvemos a Mateo. Acá está, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor. Ajá, ahí está. De ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está, hermano. Ahí está la promesa. Ahí está lo que le habían respondido a rey Herodes. Esto está en acá estaba, en Miqueas 5:2. A ellos están aduciendo estos sumos sacerdotes, estos sacerdotes y estos escribas a Herodes. Y mira la respuesta política, el acto político, la astucia. Siempre hay que verlo así. El que está en un puesto público, en un puesto de autoridad, no quiere perder su posición y siempre busca enmascarar las cosas. Mira, versículo 7.
Estamos en segunda de Mateo, ahora en versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Qué hace Herodes? Lo llama a un costado para que ellos no sepan nada. Dice, en secreto, ahí, para que nadie pueda escuchar lo que él habla con ellos. Y indagó diligentemente. Indagó significa comenzar a través de preguntas de una forma muy capciosa, diligentemente, empeñosamente, o sea, no se movía, preguntaba y preguntaba. Eso significa diligentemente. Indagar significa sacar por cucharita, para que tú me entiendas. ¿Y cómo hiciste esto? ¿Y por cómo tomaron? ¿Y qué? O sea, como que ellos le contaran la secuencia de los hechos que los habían traído a este momento. Y él lo hacía diligentemente, significa muy atento, muy empeñoso, haciéndole, quieren algo más con tal de que les sigan contando. Eso es el gesto político. La persona que quiere sacarte algo, en ese momento se interesa por ti. Y eso es lo que hace él. Diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Mira. Él quería saber en qué tiempo, cuánto tiempo se había demorado. No nos dice el texto, pero nosotros, si vienen del Oriente, eso había tomado meses. Ellos no habían desistido. Ellos no habían cejado de esta búsqueda a dónde los llevaba la estrella. Fueron constantes. El texto nos dice que había momentos en que aparecía y desaparecía, pero ellos seguían en ese rumbo, hacia dónde los llevaba. Eran guiados por el poder de Dios. Amén. Versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo veáis, hacednos saber para que yo también vaya y lo adore. Mire la forma muy sagaz en la cual él enmascara sus intenciones, que lo vamos a ver más adelante. Enmascara sus intenciones y le dice de una manera muy perspicaz, muy hábil, le dice, vayan a Belén, id allá y averiguad con diligencia, ¿no?, acerca del niño. O sea, le dice, vayan a Belén, ahí va a aparecer, averigüen con diligencia, pregunten dónde puede ser, ¿no? Eso significa con diligencia acerca del niño, y cuando lo hallen, manden una comitiva, háganmelo saber para que yo también vaya y reconozca su reinado. ¿Se dan cuenta? Para que yo también lo adore, porque en esa frase que él, de una manera muy diligente, los llevó en secreto, él entiende en esa indagación. Ellos le respondieron que ellos venían a adorar, le traían presentes al nuevo rey, estaban reconociendo su reinado. Entonces es por eso que le dice, yo también reconozco su reinado. O sea, los trata de, como les digo nuevamente, de enmascarar sus verdaderas intenciones de Herodes. ¿Me estás entendiendo, hermano? Todo esto está acá, en este texto. Y mira lo que dice el versículo 9. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Nuevamente aparece la estrella. A raíz que sucede esta serie de hechos, la estrella nuevamente aparece. Que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Ellos no tuvieron que averiguar en nadie. Ellos fueron guiados por el poder de Dios. Dios estaba ahí en ese acto. Dios estaba mostrando ahí en ese acto. Aparece la estrella y se detiene justo donde estaba el niño. Y mira lo que dice el texto. Se detuvo donde estaba el niño. Esto es la mano de Dios. Este es Dios guiando a estos hombres, guiando a estos sabios. Mira, versículo 10, y al ver la estrella,
se regocijaron con muy grande gozo. Mira, ellos al ver la estrella donde se había detenido, dice que ese acto produjo un regocijo. Regocijo significa una alegría extrema. O sea, se alegraron con gozo después de tanto esfuerzo que le había tomado meses venir de su pueblo del oriente hasta acá en Jerusalén, en Belén de Judea. Ahí recién se alegraron y vieron plasmado todo el esfuerzo que les había demandado. Y dice, se regocijaron con grande gozo. Mira este aumentativo, mira esta expresión. O sea, no solamente fue regocijo, sino con gran gozo. O sea, era tanta su alegría que la Biblia lo resalta, porque había sinceridad en su interior. Ellos venían a reconocer el nacimiento del niño. Ahora, hay que ver en el versículo 10, dice, al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y en el 11 dice lo siguiente, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron, abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mira qué interesante es esto. Ellos habían estado en el palacio de Herodes con una serie de ostentaciones propias de un reinado, propias de un palacio, como su mismo nombre lo dice, donde había joyas y preciosidades, los mejores encajes, los mejores asientos. Ahí ellos venían de estar con el rey Herodes. Ellos venían del oriente, estaban acostumbrados a ser recibidos en grandes ambientes lujosos y ostentosos, porque eran sabios y eran gente que tenía autoridad. Pero mira lo que dice el texto. Al entrar en la casa y vieron al niño, ellos vieron esa casa humilde, porque tú sabes dónde nació el niño. Y la casa allí en Belén, donde nace Jesús, José y María no tenían una casa. El niño los encontró en el camino y ellos fueron a un mesón. Y dice, cuando entraron a la casa, vieron la sencillez, pero eso no los detuvo a ellos, porque ellos tenían un propósito. Ellos estaban reconociendo que esa estrella que los había guiado a ellos, que ellos se regocijaron cuando se detuvo, con toda su sabiduría sabían que esto era algo que venía de lo alto, del Dios Todopoderoso. ¿Me comprendes? Entonces, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. O sea, postrándose reconocieron su reinado, su poder. Vieron con su madre, con María, y reconocieron su poder. Mira, acá yo quiero hacerte ver algo. Estos eran reyes del oriente, no eran del pueblo judío. Fueron los primeros que adoraron y reconocieron el poder de Dios, del Hijo de Dios. Ellos fueron los primeros que reconocieron al Salvador, a Emmanuel, Dios con nosotros. Antes que venga el apóstol Pablo y comience a llegar el mensaje a los gentiles, estos fueron los primeros gentiles que se acercaron y se postraron y adoraron a Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo Dios usaba a estos sabios para poder mostrarnos ya que desde muy niño Él estaba siendo reconocido como el Salvador, como el Rey de los judíos, el Mesías esperado? ¿Te das cuenta? Y mira, postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y por estos tres presentes se presume que eran tres, pero no hay nada que acredite que es así. No hay nada que pueda decir que esto es así, ¿no?
el acto de adorar, como siempre los hemos planteado cuando hemos enseñado qué es la adoración. No puede haber adoración si no hay con una entrega de un presente. No hay adoración si no hay un quebrantamiento. Estos se postraron. Siempre en la adoración tiene que haber un acto de postración. Tú no adoras a Dios si es que no le entregas algo, no estás de rodillas ante Él. No es el tema la adoración, pero yo tengo que resaltarte lo que dice el texto. Dice, mira, postrándose le adoraron. O sea, mira, estos que no eran, ojo, no eran del pueblo de Dios, pero ahí ellos reconocían que este era un enviado de Dios. Por eso se postraron y lo adoraron. Y no puedes acercarte tú ante una autoridad, ante un rey, reconocerlo si no le llevas presentes. Y le llevaron 3 presentes. Oro, que era lo que se le daba a todo rey. A todo rey tenías que darle oro, que era el metal más precioso y más buscado. Y acá al traerle oro, simbolizaba que Jesús era el rey esperado. El incienso, que era el material usado por todo el sumo sacerdote, y simboliza que él era el sumo sacerdote que venía a reconciliar a Dios con su pueblo, porque el sumo sacerdote era el que usaba el incienso para purificar el ambiente. Y la mirra es la especie con la cual su cuerpo sería ungido en el sacrificio de redención de Jesús. La mirra era la especie aromática con la cual él iba a ser bañado, todo su cuerpo, cuando él era crucificado. Mira, ahora entendemos, hermano, la simbología, toda la implicancia de todas las cosas que estos sabios habían traído para reconocer al Rey de los judíos. Y mira el último texto, el versículo 12, mira lo que dice. Pero siendo avisados por revelación, y ahí está la palabra, mira, cómo Dios le había ido mostrando a ellos en distintos momentos. ¿Te das cuenta? Esto era la mano de Dios. Era Dios guiando a estos hombres sabios, utilizándolos. Ellos todavía no sabían nada de esto, pero fueron los primeros gentiles, los primeros no del pueblo de Dios, que adoraron a Jesucristo, que lo reconocieron como Rey y el Salvador del pueblo judío. ¿Se dan cuenta? Dice, pero siendo avisados por revelación, ¿te das cuenta? Por revelación de Dios, en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Te das cuenta? Dios, hermano, está presente siempre. Él lo sabe todo. Entonces, a veces nosotros nos sorprendemos, pero acá encontramos la mano poderosa de Dios. Qué precioso ha sido poder entender con claridad cada una de estas secuencias de la visita de los sabios o magos, como se dice, o reyes magos, como lo han puesto ya en este tiempo actual, reconociéndolo a Jesucristo como el Rey de los judíos. Oremos, amados hermanos. Ahí nos quedamos. El próximo miércoles seguimos. Gracias te damos, amado Padre Celestial. Gracias por este tiempo precioso. Gracias, Señor, por este estudio de tu palabra, por guiarnos, por tocar el corazón de mis hermanos, para cada día sigamos creciendo en el conocimiento de tu verdad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.